Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Química. Los invito a que aprovechemos el tiempo lo máximo posible y puedan vivir esta experiencia de la mejor forma. La química es impresionante. Va a ver que todo lo que vamos a ver, si le ponen mucha atención, les va a gustar. Vamos a prepararnos para el programa de hoy. Hoy necesitan un lugar donde estén cómodos, donde puedan apuntar, donde puedan escribir sus dudas para que si tienen dudas luego le puedan preguntar a sus profesores. Y otra cosa muy importante que necesitamos hoy es una tabla periódica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proyectar una tabla periódica, esta de acá, para que los que pueden le tomen una fotografía a esta. Voy a darles 10 segundos para que hagan eso. Entonces, si no pueden tomarle foto, busquen en las GTA que les han dado sus profesores, busquen en la información de libros de años pasados que puedan conseguir una tabla periódica. ¿Ya la tienen? Excelente. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño video introductorio del tema que vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar con el video. Al principio del universo se produjo este mismo proceso por primera vez, pero a una escala mucho mayor. La gravedad comprimió las nubes de hidrógeno durante millones de años hasta que en el centro el hidrógeno estaba tan caliente que empezó a fusionarse. La primera estrella tomó vida y vertió su energía al universo. Era un producto de las leyes de la naturaleza y estaba formada con la materia prima que quedó del Big Bang. Era casi 100 veces más grande que nuestro Sol y desprendía una luz azul oscuro. Esa estrella no estuvo sola durante mucho tiempo. Otras estrellas se fueron encendiendo. Lo mismo le ocurre al Sol, que es de donde sacamos la energía que necesitamos para vivir. Pero aún quedaba mucho por hacer antes de llegar a donde estamos hoy. No se puede construir un mundo como el nuestro solo con gases simples como el hidrógeno y el helio. Se necesitan todo tipo de elementos. Elementos como el oxígeno, el carbono, el hierro y muchos más. Volvimos a tener suerte, porque resulta que el mismo proceso que hizo que las estrellas brillaran, también creó materiales como el oxígeno, el carbono o el hierro. Resulta que por casualidad, las estrellas son fábricas gigantes. Bueno, supongo que con ese video ya entendieron de qué vamos a hablar hoy. Correcto, vamos a hablar de los elementos químicos. Cómo son, qué características tienen y cómo se encuentran en la tabla periódica. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Vean esos elementos químicos que están ahí. Porfa, quiero preguntarles a ver qué ven ustedes en común en esos elementos químicos. Lo único que veo en común es que en la parte de arriba tiene números enteros y en la parte de abajo números decimales. Correcto, está bien, tiene razón, pero me refiero a los símbolos, o sea, las letras. ¿Qué ven en común en esas letras? Profe, ¿será que todos tienen letras diferentes? Bueno, sí, tienen letras diferentes, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Vean que las letras, todos tienen una letra mayúscula. En el caso de que es una sola letra, es mayúscula, pero cuando tienen dos letras, una es mayúscula y otra es minúscula. Esa es la forma de reconocer un elemento químico. Cuando yo veo dos letras y están en mayúscula, significa que hay dos elementos, pero si hay una minúscula, es parte de otro elemento. Ahora,
vamos a preguntarles lo siguiente. ¿Ustedes se recuerdan cuáles son los tipos de elementos químicos que hay? Serán los sólidos, líquidos y gaseosos. En realidad no, porque eso depende de la temperatura. Es otro. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los tipos de elementos químicos? Yo me acuerdo de los representativos de transición y tierras raras. Bueno, esos son otros tipos en realidad, porque esos dependen de la posición en la tabla periódica, pero una separación que se hizo para separarlos. Pero no son esos, son otros. ¿Alguien se recuerda? Profe, entonces serían los metales, no metales y metaloides. Excelente. Muy bien, esos sí son. Ahora, vamos a ver esos tres tipos de elementos. Ok, como lo acaban de decir, tenemos los metales, los no metales y los metaloides. Resulta que estos tres tipos de elementos tienen características diferentes, entonces vamos a verlas un poco. En esta imagen tengo diferentes metales y entonces vean las características en base a objetos que son de metal. Por ejemplo, una olla metálica está hecha de metal porque conduce el calor y la electricidad. Entonces, cuando yo la pongo al fuego, el fuego va a calentar todo el material y se va a distribuir uniformemente para yo poder cocinar comida. Esto son anillos de oro que tienen una característica muy importante de los metales que se llama maleabilidad, que eso significa que se pueden hacer en láminas muy delgadas, ¿sí? Y vean también otra característica que son de colores brillantes. Acá tenemos un alambre de cobre que tiene otra característica que se pueden hacer en hilos muy delgados y eso se llama ductilidad. Ahora también el cobre conduce la electricidad montones y eso ayuda a que pueda transmitir la electricidad por medio de los cables. Este otro de acá es aluminio y ustedes lo conocen porque en las casas se usa mucho papel aluminio y piensen en la característica que es la maleabilidad. Se puede hacer una lámina muy delgada de aluminio que yo puedo utilizar para cubrir la comida. Acá tengo láminas de zinc que normalmente se usan en los techos de las casas por la misma característica y además que también tienen puntos de fusión y ebullición altos. Eso significa que soportan altas temperaturas y no se van a hacer líquidos. Y otra característica es que los metales tienden a tener características ferromagnéticas. Eso significa que pueden atraer a los imanes. Ahora, dentro de los no metales tenemos otras características. El oxígeno, por ejemplo, es un no metal, está en estado gaseoso, es muy liviano y lo respiramos, o sea, es un gas, ¿sí? Otro no metal es el fósforo. El fósforo es sólido, pero tiene un punto de fusión tan bajo que aunque es sólido es polvo. Yo no puedo hacer nada de fósforo porque no se amarra, tendría que poner algo más. Otro no metal sería el helio. Ustedes lo han visto en los globos, que es tan liviano que puede flotar, digámoslo así, por lo liviano que es. Otro no metal es el azufre. También es sólido, pero vean que también es polvo. Son características totalmente opuestas a los metales. Los metales son duros, son rígidos, los no metales todo lo opuesto. El único no metal que es líquido es el bromo, ¿sí? Entonces, aunque es líquido, también su punto de fusión y ebullición es bastante bajo. Y el cloro es otro no metal que en realidad les cuento, un dato curioso, el cloro no es líquido. Aunque ustedes piensen que el cloro es líquido, no lo venden disuelto en agua para que yo lo pueda utilizar en la casa. En realidad el cloro es gaseoso, pero no me pueden vender el cloro en gas porque si yo intento desinfectar mi casa con cloro en gas me voy a intoxicar. Entonces lo disuelven en agua para que yo lo pueda usar. Ahora, los metaloides son elementos que están en medio de los metales y los no metales y tienen características como intermedias entre los dos. Por ejemplo, tenemos el boro, que es sólido en su estado natural, pero su punto de fusión es relativamente bajo, mucho más bajo que un metal. El silicio es uno de los metaloides más importantes.
y uno de los que tiene un uso industrial más alto. ¿Por qué? Porque el silicio tiene una característica muy importante de los metaloides que se llama semiconductor. ¿Qué significa eso? Que no conduce totalmente la electricidad, pero tampoco impide su paso totalmente. Entonces, se usa para hacer placas de silicio, para hacer circuitos eléctricos. Y resulta que eso es la base de la electrónica. Los transistores son en base de silicio y resulta que son los que permiten que exista todo lo que tenga que ver con computación. Sus laptops, sus teléfonos, sus televisores, cámaras, etcétera, etcétera, están en base de ese. Hay otro metaloide que es el germanio, que es parecido al silicio, pero es más difícil de conseguir, entonces no se usa tantísimo. Y otro metaloide es el arsénico, que en realidad es un metaloide que es tóxico. Si ustedes ingieren arsénico en una cantidad relativamente baja, se pueden morir. Entonces nunca lo hagan. Ok, ahora, dentro de la tabla periódica están los 3 tipos de elementos que acabamos de hablar. Entonces vamos a ver cómo se ubican esos elementos ahí. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el elemento boro. Entonces, porfa, ubiquen el boro en la tabla periódica. ¿Lo logran ver? ¿Ya saben cuál es? Ahí está. Ese es el boro. El boro es muy importante para saber la separación entre metales, no metales y metaloides. ¿Qué tengo que hacer? A partir del boro, yo voy a formar una escalera, como está dibujada ahí en la pantalla, que va bajando de nivel cada vez que pasa un elemento, y casi todos los elementos que tocan esa escalera son metaloides. Solo hay 2 excepciones, que son el aluminio y el polonio. Todos los demás elementos que tocan esa escalera son metaloides. Ahora, cualquier elemento que esté a la derecha de esos de ahí es no metal. También hay que sumarle al hidrógeno, que aunque está del otro lado de la tabla periódica, también es no metal. Y la otra, todos los que están a la izquierda de los metaloides, incluido el aluminio y el polonio que tocan la escalera, son metales. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 tipos de elementos que nosotros vamos a tener. Ahora, dentro de la tabla periódica, nosotros vamos a encontrar algo que son los oligoelementos. No están ubicados en lugares específicos de la tabla, pero sí por esta característica. Vamos a decir que los oligoelementos son algunos elementos químicos de la tabla periódica que el cuerpo necesita, pero en pequeñas cantidades. Si hay falta o exceso de esos elementos, podría haber alguna enfermedad. O sea, si tengo muy poco o tengo mucho de ese oligoelemento, me puede dar alguna enfermedad muy específica. Entonces, en base a los oligoelementos, la profesora Carolina nos tiene una pregunta, que es la siguiente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Me invitó el profe Luis Diego para que estudiemos un poquito los oligoelementos, esos elementos que consumimos en la dieta. ¿Qué elementos químicos desayunaron hoy? ¿Se habían preguntado eso? Los elementos químicos no solo los encontramos en la tabla periódica y los estudiamos en el colegio, son parte de nuestra vida. Tengo aquí en mi mesa algunos alimentos de uso cotidiano. Acompáñenme a descubrir qué elementos químicos consumimos y que tal vez no nos habíamos dado cuenta. Veamos y empecemos por las frutas. En una piña, por ejemplo, encontramos una fuente de manganeso. En las fresas encontramos el cromo. En las uvas encontramos también el cromo. En las naranjas, el cobre. En las manzanas también encontramos cobre. ¿Qué pasa con los lácteos? En la leche, el queso, la mantequilla encontramos potasio, fósforo, calcio y manganeso. En las carnes, como el pollo, encontramos el fósforo. En los huevos, que son de consumo diario, encontramos molibdeno, fósforo, cobre y calcio.
¿Y qué pasa con las hortalizas? Ahí entran las verduras y las legumbres. Encontramos potasio, manganeso, litio, flúor, cobalto, níquel. En las papas encontramos también el azufre. Y si pensamos en hacer una ensalada, en los tomates encontramos el litio y en los limones encontramos cobre. ¿Qué pasa si pensamos en un refresco? En los refrescos, por ejemplo, en la avena encontramos el cobre, en las moras encontramos el litio. En los plátanos, que se me quedó atrás, encontramos el manganeso. Yo hice una ensalada de papa y la ensalada de papa tiene, además de las legumbres, algunos otros elementos, como cebolla, por ejemplo, que también lo usamos para cocinar el arroz. La cebolla y el ajo encontramos selenio, cobalto, flúor y azufre. También tenía por aquí una remolacha. La remolacha tiene cobre. En la ensalada de papa le agregué, además de todo lo que encontramos, atún, y el atún tiene motileno. ¿Vieron qué interesante? Bueno, yo me despido, soy la profesora Carolina y les dejo para que sigan con la clase de química del profe Luis Diego. Hasta pronto. ¿Vieron? Tenemos que decirle a la profe Carolina que nos invita a comer con ese montón de comida. Pero lo importante de eso es que vean que los oligoelementos están en toda la comida y eso nos dice que tenemos que tener una dieta muy balanceada. Cuando yo como no tengo que comer solamente de un grupo de alimentos porque me van a faltar ciertos oligoelementos. Tengo que comer de todos los grupos alimenticios. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de elementos que también se encuentran en la tabla, que son los metales pesados. Por definición, los metales pesados podemos decir que son aquellos elementos que tienen una densidad mayor a la del agua, pero 5 veces mayor, por lo menos. ¿Cuáles serían unos de esos metales? El cadmio es un metal que si lo ingiero en la dieta en cantidades muy elevadas me puede intoxicar. El cobalto es otro de los metales pesados. Es difícil de encontrar en la naturaleza, pero es de esos metales pesados. El mercurio es un metal líquido, es el único metal líquido y es muy curioso jugar con él. Supongo que en algún momento alguien lo habrá hecho, pero les recomiendo que no lo hagan porque es tóxico. Si yo me dejo mercurio en la mano, él puede entrar en mi piel y puede producir cáncer muy fácilmente por ser un metal pesado. Otro de los metales pesados es el plomo. Hace muchos años se utilizaba demasiado el plomo. De hecho, la palabra plomería viene de plomo porque antes todas las tuberías se hacían de plomo. Sin embargo, es un metal pesado y afecta el sistema nervioso, lo que puede hacer que una persona tenga muchos problemas a nivel cerebral por el plomo. Otro de los metales pesados es el cobre. El cobre sí es más común, todos los alambres eléctricos son casi que siempre de cobre, pero el problema del cobre sería ingerirlo en la dieta. Entonces hay que tener cuidado simplemente con la utilización del agua para que no vaya a contaminar los alimentos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hoy. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a hablar de símbolos químicos. La pregunta es, ¿cuál es el símbolo del elemento antimonio? Ok, tenemos el AT, el AS o el SB. ¿Cuál creen ustedes que es? Si pensaron en el SB, tienen toda la razón. SB significa antimonio. Ahora, ¿qué tipo de elemento es? Para esto necesitarían la tabla periódica que yo les dije que buscaran. ¿Ok? Puede ser metal, no metal o metaloide. ¿Cuál de los tres? Si ya lo ubicaron en la tabla periódica, con el número es más fácil, número 51. Correcto, es un metaloide. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es el símbolo del elemento cobre? Tenemos opciones Cu, Co o Cr. Ok, si pensaron en el Cu, tienen toda la razón. Algunos elementos tienen su símbolo origen del latín.
Por ejemplo, el cobre en latín es cuprem. Eso es porque antes todos los científicos tenían que hablar en latín. Era el idioma de la ciencia. Entonces se usaba todo en latín. Vamos a preguntar ahora qué tipo de elemento es. ¿Ok? Puede ser metal, no metal o metaloide. Tendríamos que buscar en la tabla periódica. Busquen un toquecito con el número 29. Si ya lo encontraron, se dieron cuenta de que es un elemento metálico. Muy bien, excelente. Vamos muy bien. Vamos ahora a ver otro elemento. ¿Cuál es el elemento manganeso? Tenemos tres opciones: Mg, Mn o Mo. Ok, si estaban pensando en Mn, tienen toda la razón. Ahora, vamos a preguntar para el Mn, ¿qué tipo de elemento es este? ¿Metal, no metal o metaloide? Ok, ya lo buscaron en la tabla periódica. Vean que tiene el número 25, es más fácil ubicarlo con su número. Ok, creo que algunos ya lo pudieron haber encontrado. Es un elemento metálico. Muy bien, excelente. Ahora, vamos con el siguiente. Ahora les voy a preguntar por el elemento azufre. Ok, ¿cuál creen que es el símbolo? Tenemos tres opciones: S, AS o AR. Búsquenlo. Ok, si pensaron en el S, tienen toda la razón. Muy bien, el azufre también viene del latín sulfurum, y un dato curioso es que cuando le pongamos nombre a los compuestos químicos vamos a utilizar la raíz en latín del azufre, que en realidad es sulfurum, por eso es que su símbolo es una S. Ahora, ¿qué tipo de elemento es este? Vamos a ver las opciones: metal, no metal o metaloide, acuérdense. Busquémoslo en la tabla periódica. Busquen un momento. Ok, si ya lo ubicaron con su número 16, van a darse cuenta de que es un no metal. Excelente. Tienen que aprender a buscar en la tabla con los números, hay una secuencia, es más fácil. Vamos a preguntar ahora por este otro elemento. ¿Cuál es el símbolo del elemento estroncio? Tenemos tres opciones: ES, EU o SR. Ok, ¿en cuál están pensando? Si pensaron en SR, tienen toda la razón. El símbolo es el SR para el estroncio. Ahora, ¿qué tipo de elemento es? ¿Metal, no metal o metaloide? Tiene el número 38, entonces busquen en la tabla periódica. Tienen que aprender la secuencia que va por periodos y familias. Ok, si ya lo lograron ubicar, se dieron cuenta de que es un metal. ¿Sí? Ahora recuérdense las características de los metales. Por eso, no sé si vieron, tenían los colores dependiendo del tipo de elemento que es. Muy bien, entonces ese es un breve repaso de lo que son los símbolos químicos, de lo que es un poco la tabla periódica, porque solamente la ordenamos según metales, no metales y metaloides. Ahora, quiero que hagamos la siguiente pregunta para nosotros. Primera pregunta: ¿logro reconocer los símbolos de los elementos químicos? Ok. Pregunta: si lo logro hacer, ¿me los sé todos o me faltan algunos? Porque esto es muy importante para temas más adelante que vamos a tener que poner nombres a compuestos químicos. Entonces, si yo no me sé los símbolos químicos, va a ser mucho más difícil que haga esto. Ahora, en lo que vimos hoy: metales, no metales y metaloides. Pregunta: ¿logro reconocer las características de un metal o de un metaloide? Y otra cosa que vimos hoy: ¿para qué son importantes esos? ¿Verdad? ¿Para qué es importante un metal? ¿Para qué es importante un metaloide? Que hablamos mucho de esto. ¿O para qué se usan los no metales? Entonces, los invito a que ustedes se hagan estas preguntas, y si tienen dudas o no las pueden contestar bien, digan: bueno, no me sé los símbolos químicos, voy a tener que buscar la lista y repasarlos para temas más adelante, poder estudiarlos de la mejor forma posible.
También podríamos ver lo siguiente. La tabla periódica tiene muchas organizaciones y vamos a ver muchas de estas más adelante. Entonces, la tabla tiene familias, tiene periodos, pero esos son temas de otra semana. Algo importante que espero que hayan visto de la tabla periódica cuando les dije que buscaran los elementos, es que tienen que ir fijándose en el número. Vamos a poner un momentito la tabla periódica. Ok, se tapan un poquito, pero el hidrógeno es el número 1, es el elemento más liviano. Ok, y el orden va siempre a la derecha. Cuando llego al final, tengo que pasar a la línea de abajo y vuelvo a comenzar. Entonces, 1, 2, comienza en la siguiente línea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Van buscando esa secuencia. Cuando busquen un número, traten de seguir esa secuencia. Va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, eso sería todo por esta semana. Espero que hayan aprovechado mucho el tiempo y hayan aprendido mucho. Y si tienen alguna duda, como les digo, pregúntenle a sus profesores. Soy el profesor Luis Diego Aguilar. Es un gusto verlos. Nos veríamos la próxima semana con otro programa de química. Ha sido un gusto tenerlos aquí y espero que sigan con esa actitud positiva en estos tiempos, porque el COVID a veces nos deprime, pero no es nada. Todo sigue adelante. Vamos.